Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El amanecer en Redstone empezaba con un resplandor color cobre que hacía lucir el polvo como harina en el aire. El calor aún no apretaba, pero ya había un rumor de fuego en las piedras, un presentimiento de que ese día podía quebrarse en dos. Del salón salía el piano rengueante de una melodía que jamás terminaba. Del almacén de Bowen, el golpe sordo de cajas y un murmullo de cálculo. De la fragua del herrero, el campanilleo de martillo y yunque marcando el pulso del pueblo. A esa orquesta áspera se sumó un chasquido de cuero. Un látigo resonó breve, seco, y de inmediato se hizo silencio. La carreta del sheriff se detuvo frente a la taberna. Dos auxiliares, sombrero de ala caída y mirada de perro cansado, saltaron primero. Luego, con una brusquedad ensayada, bajaron al prisionero. Las cadenas le ceñían las muñecas y el tobillo izquierdo, un grillete con una argolla que tintineó al tocar el suelo. El hombre tenía la barba sin afeitar, polvo en las cejas y un ojo entornado por un golpe que llevaba días cambiando de color. Alguien dijo Callahan en voz baja, como si pronunciara el nombre de un mal presagio. «Atención», tronó el sheriff. Por orden del juez itinerante y la necesidad pública, este forajido será subastado para trabajos de utilidad hasta cubrir daños y costos. El pregonero del pueblo, un hombrecillo que en los días normales vendía remedios, de serpiente se acomodó en una silla a modo de tarima. Levantó una campanilla y habló con la falsa solemnidad de quien cree estar actuando en una obra. James Callahan, alias el Salvaje, leyó. Acusado de robo de caballos, agresión, a capataces y sedición contra la tranquilidad. Pago mínimo, $40 y manutención. Se aceptan mercancías y vales. Un murmullo encrespó la calle. Las ventanas se llenaron de sombras curiosas. Un par de jugadores de cartas salieron con sus chalecos, aún con el naipe en la mano. El herrero apoyó el martillo. La maestra cerró la puerta de la escuela con un gesto de disgusto, y el pastor alzó la mirada del libro, dudando entre el sermón y la presencia. Una mujer joven con un niño alzado en la cadera se asomó desde el porche de la barbería, con ese aire de quien no quiere ver pero no puede dejar de mirar. Dicen que le arrebató una vara al capataz y lo dejó tendido, murmuró Bowen, el del almacén. A ver quién lo doma. Yo por $10 lo pongo a picar en la cantera, gruñó un minero enseñando una dentadura de hierro y tabaco. 10, repitió el pregonero entusiasmado. El sheriff de mandíbula cuadrada y cinturón con chapa reluciente se colocó delante de Callahan. Mira recto, muchacho. Que te vean. Callahan levantó la cabeza. No tenía el rostro de un animal acorralado, sino esa mezcla de resignación y orgullo con la que algunos hombres cargan sus cadenas para no dar gusto al verdugo. Sus ojos eran de un gris oscuro que no desemboca en el negro sino en la tormenta. No dijo nada. 15, ofreció otro, un ranchero de manos blandas que olían a colonia más que a establo. 15 aceptados, cantó el pregonero, repicando su campanilla. ¿Quién da 20? Un niño se abrió paso, curioso, y se detuvo, frente a Callahan. El prisionero lo miró apenas y apartó la vista hacia el horizonte, donde el sol empezaba a exprimir sombras. El niño notó el grillete y retrocedió con un pequeño escalofrío. Vine por clavos y me encuentro con espectáculo, dijo detrás de la multitud una voz de mujer. Eleanor Hayes se había detenido junto al bebedero de los caballos, en el Isas y el Pone, flanco donde la sombra del toldo era más fina. Llevaba un vestido azul sencillo, sin encajes ni alardes, un sombrero de paja clara y guantes de montar. Nada de la debilidad que algunos pretendían encontrar en una viuda, nada de la ostentación que otros exhibían para ocultar deudas. De su cinturón colgaba un cuchillo pequeño, utilitario, y de su mirada algo más práctico todavía, la costumbre de contar cabezas de ganado, metros de alambre y galones de agua. A Eleanor le bastaron unos segundos para trazar un mapa de la escena, las monedas inquietas en las manos de los postores, el brillo codicioso en el ojo del herrero que ya pensaba en más hierro, el gesto de comediante satisfecho del pregonero, y sobre todo la quietud del prisionero. No era la quietud del miedo, ni la del fanfarrón, era la de quien mide la distancia al próximo paso. 20, ofreció el minero escupiendo al suelo. 20 aceptados. 25, el pastor carraspeó inseguro. La caridad tiene formas más cristianas. La caridad vacía la caja, replicó Bowen. Y la justicia la llena. ¿Justicia?, preguntó alguien. ¿Desde cuándo vender un hombre es justicia? Risas dispersas ahogaron la pregunta. El sheriff hizo un gesto y los auxiliares
Tensaron las manos sobre las culatas. 25, dijo al fin el ranchero perfumado, estirando los labios en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Para que aprenda a levantarse al alba. Callahan dejó salir un soplo de aire por la nariz, medio suspiro, medio risa. El pregonero golpeó la mesa con su campanilla. 25. ¿Quién da 30? Eleanor miró al prisionero otra vez. Había escuchado historias. Un hombre que se metía en conflictos por puro gusto al peligro. Un ladrón de caballos que manejaba mejor los lazos que la lengua. Un provocador en los campamentos de la vía férrea. Pero también había oído otra versión, dicha en voz baja por un peón que había pasado por su rancho. No es ladrón, es terco, y no aguanta la injusticia ni aunque se la pinten de ley. Entre ambas cosas, pensó ella, hay un abismo que diferencia a un animal suelto de un hombre sin lugar. 30, dijo una nueva voz templada que no pidió permiso. Fue la primera grieta. La multitud giró la cabeza al unísono. Eleanor nos alzó el mentón y afiló el tono. Simplemente nombró la cifra como quien nombra el peso justo de un saco de harina. 30 aceptados. El pregonero casi tropezó con la palabra, sorprendido. 40. 35, apresuró el ranchero ya con un tono menos seguro. 35 aceptados. 40, el minero apretó los dientes. No vale tanto, 38. 38 aceptados. 40, Eleanor se humedeció, los labios midiendo no el precio sino el principio. Tenía la cerca del potrero norte por terminar, un par de yeguas preñadas, un aljibe que pedía arreglo. $40 eran clavos, rollos de alambre, sal para el ganado. Pero el cálculo en su cabeza no era solo de inventario, era de futuro. 40, dijo, y su voz cortó el aire como un golpe certero. Hubo un murmullo agudo, una especie de siseo colectivo. El sheriff la miró con una mezcla de fastidio y curiosidad. Callahan por primera vez volvió el rostro hacia la mujer. No fue una mirada larga ni dramática. Apenas un instante, un reconocimiento. Ahí está la grieta. Por donde pasa la luz, pareció decir. 40 a la señora Hayes, cantó el pregonero ahora relamiéndose por el porcentaje que se llevaría. 45, el ranchero perfumado hizo un gesto de disgusto. No era el dinero lo que le dolía, era la derrota pública. Se echó mano al bolsillo, dudó, sacó una bolsita y dejó ver que estaba más vacía de lo que su chaleco insinuaba. 42, aventuró, intentando salvar el orgullo. 42 aceptados. 45, un silencio pesado cayó sobre Redstone. Los auxiliares evitaron cruzar miradas. El pianista del salón dejó errar un acorde. Eleanor notó cómo el sol comenzaba a trepar por la tela del toldo comiéndose su sombra. Respiró hondo. Vio el rancho en su cabeza, los postes torcidos, el molino de viento que necesitaba engrase, la silla vacía junto al hogar desde que Samuel, su marido, había pasado a ser un recuerdo que se guardaba en un cajón. Vio también la palabra salvaje flotando como una etiqueta cómoda, útil para quienes necesitaban justificar la bota. 45, dijo. No gritó, no desafió. Dijo la cifra con una calma que a algunos les pareció insolencia. Pregonero levantó más alto la campanilla, como si con ese gesto pudiera hacer retroceder a los dudosos. 45. 50. El minero escupió de nuevo, pero esta vez miró al suelo. El ranchero se encogió de hombros, rumiando. Una maldición sin dueño. Nadie habló. La calle, al sentir que una decisión había alcanzado su borde, contuvo el aliento. El sheriff alzó la mano. Si no hay más postores, se procede. Una voz inesperada se coló desde el borde de la muchedumbre. Una voz de hombre afilada y perezosa a la vez. El tipo de voz que sabe cuánto daño puede hacer con una sola palabra. Yo digo 50. Giraron todos. En la esquina, a la sombra de un poste, estaba un jinete con el talón apoyado en el estribo, la hebilla grande, el sombrero echado atrás para descubrir un rostro bronceado por demasiadas horas al sol. Sus botas tenían las espuelas limpias. No eran las de trabajar, eran de mostrar. Sonrió sin enseñar los dientes. Burke, murmuró alguien. De la compañía. El nombre corrió como un viento corto. El hombre desmontó con esa facilidad, ensayada que no hace ruido. Se acercó dando pasos cortos, miró a Callahan con interés, no con odio. El odio desgasta, el interés invierte. 50, repitió, y dejó caer sobre la mesa una bolsa de tela que sonó a metal. El pregonero tragó saliva. El sheriff entornó los ojos. Callahan no se movió, pero en sus dedos apareció una tensión, el músculo que quiere cerrar el puño y recuerda la cadena. Eleanor sintió un pequeño nudo en el estómago.
No de miedo, sino de cálculo. 50 estaba por encima de lo que podía permitirse, y sin embargo supo en ese instante lo que significaba para ese hombre ir con Burke. Significaba desaparecer en una cuadrilla donde los turnos no tienen final y los reglamentos solo miran hacia arriba. El calor de pronto se volvió una materia con peso. Una mosca describió un círculo perfecto entre la nariz del pregonero y la mejilla de Callahan. El pastor cerró el libro como si también la escritura necesitara un respiro. Alguien rió, nervioso. Eleanor dio un paso adelante. No había plan para más allá de ese paso. No había promesa de éxito ni garantía contra la ruina. Había, eso sí, una frase apretándole la garganta desde que escuchó el primer chasquido del látigo. «No le hagas daño», dijo, mirando al sheriff, pero apuntando a Burke y a la calle entera. «Lo compraré yo». El silencio fue total, un cuenco lleno. Las palabras cayeron en él con un sonido que nadie olvidaría. Eleanor se acercó 1 metro más, lo justo para que su sombra alcanzara el borde de la mesa. Tomó aire. «Llámalo salvaje todo lo que quieras», dijo ahora al sheriff, ahora al pregonero, ahora a cualquiera que necesitara una excusa. «Yo veo a un hombre que vale la pena salvar». Burke la examinó con una paciencia que muchos confundían con calma. Luego sonrió, y esa sonrisa sí mostró dientes, no los de la simpatía, los del recordatorio. «Señora Hayes, $50. Son mucho peso para una espalda sola». «Mi espalda está acostumbrada», replicó ella sin alzar la voz. «La compañía paga bien», insistió él, «y no olvida los favores». «Ni yo», dijo Eleanor, «y no vendo los míos». El pregonero, sin saber si obedecía al sheriff o a su propio nerviosismo, sacudió la campanilla. 50 a la compañía, 45 a la señora Hayes. ¿Algún? 55, dijo Burke, limpiándose. Un poco de polvo de la manga, como si quitara una pelusa imaginaria. Eleanor notó cómo el mundo se cerraba en una pinza. El dinero por un lado, el principio por el otro. No tenía 55 en metálico. Podía empeñar la silla de montar de su marido, los candiles buenos, las 2 mantas gruesas del invierno. Podía firmar un vale. Podía sobre todo preguntarse si valía la pena para un desconocido. «No lo hice por caridad», se dijo a sí misma antes de decirlo a nadie. «Lo haré por trabajo. Lo haré porque lo necesito y porque él se necesita a sí mismo». 55, repitió ella, sabiendo que mentía al monedero, pero no al corazón. En vales de grano y reses, y la mitad en efectivo. La campanilla tembló. Un murmullo de incredulidad recorrió la calle como una ola corta. El sheriff midió la jugarreta con el ojo del que ha visto 1000 tratos a medio cocer y sabe distinguir el que se cocina de verdad. «Los vales de la señora Hayes son buenos», dijo con sequedad. «Tienen respaldo de tierra y ganado». Burke ladeó la cabeza. Había una chispa de diversión en su mirada, acaso porque encontró un rival donde esperaba un obstáculo. 60, dijo, casi con gentileza. Eleanor no se movió. Sintió el pulso en la boca del estómago. Vio nuevamente el rancho, la rueda del molino, la cerca norte, la mesa de la cocina con la muesca donde Samuel había apoyado el vaso por última vez. No podía. No debía. Callahan la miró por segunda vez. Fue un destello de vida en un rostro, entrenado para ocultar cualquier súplica. No había petición en esa mirada. Había una oferta muda. «Si me llevas, trabajaré hasta el hueso», parecía decir. «No prometo ser fácil, prometo no rendirme». Eleanor bajó 1 centímetro, los hombros, respiró hondo y habló no con el bolsillo, sino con la convicción. «No pujo contra la compañía. Pujar contra ustedes es un juego arreglado. Hablo con el sheriff», giró hacia él, «y con el pueblo. Este hombre no será llevado a las minas ni a la vía. No mientras yo tenga un techo que reparar y un potrero por cercar. Vendo mi trigo a mitad de precio este otoño a quien firme como testigo. Y si alguno duda de mi palabra, que venga a cobrarla a mi puerta». Lo dijo tan claro que pareció un veredicto. El herrero, que no le debía favores a nadie, asintió con un gruñido. La maestra apretó los labios, pero se acercó. El pastor alzó la mano, más para sí que para los demás. Bowen, que no regalaba nada, calculó y acabó diciendo: «Yo firmo. Necesito trigo». El sheriff calibró las tensiones como un titiritero que sabe cuántos hilos puede mover sin romper la marioneta. «Queda aceptada la oferta», dictó. 55 con vales y efectivo. Testigos, Bowen, el herrero y el pastor. El pregonero, frustrado de que la historia no terminara a puro dinero, hizo sonar la campanilla por última vez. «Adjudicado». Burke no perdió la sonrisa, pero sus ojos cambiaron de clima, de verano a filo de otoño.
Se llevó 2 dedos al ala del sombrero. Nos veremos, señora Hayes. En los caminos uno siempre se vuelve a cruzar. Los caminos son de todos, contestó Eleanor. Algunos aprendemos a compartirlos. El trato se selló con un recibo manchado de polvo y tinta. Los auxiliares aflojaron un poco las cadenas de Callahan, lo necesario para subirlo a la carreta. Eleanor subió también. Tomó las riendas con una seguridad que ahogaba las dudas y chasqueó la lengua para poner en marcha los caballos. Mientras la carreta empezaba a alejarse, la calle recuperó sus sonidos. El piano que nunca acababa la pieza, el yunque dándole al hierro, el murmullo de los que siempre tienen algo que decir cuando ya no cambia nada. El niño que se había acercado al prisionero corrió detrás unos metros. Luego se detuvo, levantó la mano como quien saluda a un barco en el que no puede viajar. Callahan no habló hasta que el pueblo quedó atrás, reducido a una hilera de techos bajos y promesas peligrosas. El desierto se abrió en una planicie donde el sol, ahora sí, empezaba a pesar de veras. No entiendo, dijo él sin mirarla. No suplico y no miento. No entiendo por qué lo ha hecho. Eleanor mantuvo la vista en el camino. Porque tengo trabajo que hacer, respondió. Y porque no vi a un salvaje. Vi a un hombre al que le vendrá bien un lugar para estar, y a mi rancho le vendrá bien alguien que sepa mirar a un caballo a los ojos. ¿Y si me equivoco de lugar? Callahan dejó escapar la sombra de una sonrisa amarga. Eso lo decidirás, tú, dijo ella. No el sheriff, no la compañía, no el pregonero con su campanilla. La carreta siguió, mordiendo el polvo. A lo lejos, el molino de viento de la hacienda Hayes giraba con un quejido que sonaba a bienvenida y advertencia. El primer día de trabajo aún no había empezado, pero el primer día de otra vida, para ambos, ya estaba en marcha. Detrás, Redstone se reacomodaba como se reacomodan los pueblos después de una pequeña revolución, barriendo el polvo sin admitir que las cosas han cambiado. Delante, el rancho abría su cerca como quien abre un libro por el capítulo que de verdad cuenta. El camino hasta el rancho de los Hayes era una franja de polvo apisonado que cortaba la llanura como una cicatriz. A ambos lados, el matorral bajo de artemisa y ocotillo vibraba bajo un viento tibio. El molino de viento aparecía y desaparecía, detrás de colinas suaves, girando con un quejido que parecía hablar en una lengua vieja. Cuando la carreta cruzó el arroyo seco, un cauce blanco cuarteado, James Callahan ya había memorizado la colocación de cada nudo en las riendas de Eleanor. No por romanticismo, hábito de preso, contabilidad del entorno. El rancho no imponía, resistía. La casa, de tablas encaladas y porche angosto, se apoyaba en 2 algarrobos. El granero tenía una puerta ladeada. El corral, un lado recién reparado y otro con postes torcidos. Un perro mestizo, anca flaca y orejas atentas, salió a ladrar con incertidumbre. Detrás, 3 caballos alzaron la cabeza al unísono y resoplaron. Eleanor detuvo la carreta ante el bebedero, desmontó sin prisa y le hizo al perro un gesto con los dedos. Tranquilo, Perico. Luego se volvió a James. Le desató las muñecas, con una llave que traía colgada al cuello, pero dejó el grillete del tobillo. Necesito tus manos para trabajar, no tu rabia para probarme, dijo. El hierro del pie se queda unos días. Si te incomoda, trabaja más deprisa. Así se irá antes. James flexionó los dedos como si estrenara un instrumento. No agradeció ni maldijo. Miró el grillete, midió el peso, calculó los pasos. Eleanor lo condujo hasta el porche. Allí había una mesa con una jarra de agua y un cuenco de esmalte. Te lavas la cara y el ojo. Luego comes algo. Después te enseño el trabajo. En la cocina, el café olía a madrugada y a guardia larga. En una olla esperaba un guiso de frijoles con cebolla. No había nadie más en la casa. Eso también lo anotó James. Ni peones, ni cocinera, ni un viejo que mandara en el patio. Solo aquella mujer y su perro. Comieron sin conversación inútil. Eleanor le señaló con la barbilla el botiquín. Ese moratón necesita frío y reposo, pero aquí el frío lo hace el agua de pozo. Te lo pones con un paño. Y si ves que se pone amarillo, es señal de que ya pasó. James la observó preparar un vendaje sencillo, eficiente. Manos que sabían coser piel de caballo y, si hacía falta, piel de persona. Pensó en las manos de los capataces de la vía. Gruesas, duras pero torpes cuando no se trataba de golpear. No lo hice por caridad, dijo Eleanor sin mirarlo. Te lo dije en Redstone. Y yo te dije que ya estoy condenado, replicó él contentándose con el silencio de la sopa. La condena es tiempo. Apoyó la cuchara y por fin lo encaró. Y el tiempo se paga de 2 formas.
desperdiciándolo o poniéndolo a trabajar. Aquí hay cercas por levantar, canales por limpiar, una noria que chirría y 3 caballos que necesitan alguien que no les mienta. Tu deuda son 55. No me debes la vida, me debes horas. Las trabajas, las saldas y te vas si quieres. Mientras tanto, comes, duermes y te cuidas. Si te escapas, pierdo yo. Si te quedas y me fallas, pierdes tú. James sostuvo la mirada. Había algo irritante en aquella lógica sin adornos. Le quitaba excusas. ¿Y la llave del grillete? En la pared detrás de la foto. Señaló un marco pequeño donde un hombre joven, bigote leve y ojos tranquilos, sonreía con la modestia de quien no sabía que sería recordado. No la uso de noche. No la uso de día si cumples. Pero está ahí por si alguno de los dos olvida que aún no nos debemos confianza. James tragó los últimos frijoles. Se limpió la boca con el embés de la mano. ¿Quién era? Samuel Hayes. Murió hace 2 inviernos, en una helada que no perdonó a los torpes, respondió sin dramatismo. Las cercas que quedaron mal, la vida que siguió, salieron al corral. El perro se adelantó, dando círculos como si comprobara fronteras. Eleanor le pasó un lazo a James. No quiero demostraciones, quiero trabajo. Empiezas con la esquina suelta del corral. Postes nuevos, cuerdas tensas. Luego vienes con la pala a la acequia. Y si te da la tarde, te acerco a sombra. Sombra. James midió los postes con los ojos. El tordo oscuro que mira de reojo. Lo trajeron muy joven, lo rompieron mal y ahora no confía en nadie que huela a miedo o a mentira. Si te cree, tendremos caballo. Si no, tendrás dientes menos. James soltó un resoplido breve, casi una risa. Los caballos son más justos que los hombres. Por eso los prefiero para trabajar, dijo Eleanor. Manos a ello. La mañana avanzó con el ritmo que imponen las cosas necesarias. James clavó postes, tensó alambre, midió con la bota la línea que debía seguir recta. El hierro del tobillo le avisó de su presencia con cada giro, cada paso ancho. No se quejó. Aprendió el peso de la pala en esa tierra que se negaba a ceder y se entregaba de golpe, como algunas personas. El sol subió y el sudor le limpió de la piel el polvo de Redstone. Eleanor no lo vigiló como a un peligro, lo observó como a una herramienta que se evalúa con atención. Le llevó un cubo de agua a media mañana. Le indicó con 2 palabras que ajustara la distancia entre postes, 3 pasos. Y le señaló con un gesto la sombra más generosa del corral a la hora del golpe de calor. Al acercarse, James notó que llevaba ahora en la muñeca una cinta de cuero trenzada. «¿Se la puso por mí?», dijo, sin sonreír del todo. «Me la puse para acordarme de que los nudos se hacen bien o no se hacen», terció. «Y para no apretar más de la cuenta». Cerca del mediodía, un polvo al sur dibujó la silueta de 2 jinetes. Cruzaron la llanura despacio sin arrimarse al rancho. No necesitaban hacerlo para que su presencia fuera un mensaje. Eleanor los siguió con la vista hasta que desaparecieron tras un lomo de tierra. «¿Amigos?», preguntó James apoyando el peso en la pala. «De esos que mandan recuerdos», respondió ella seca. «Tú sigue». El agua de la acequia no se abre con miradas. James volvió al surco. Mientras cavaba, el ruido apagado del molino le llegó como una marcha lejana. A cada palada, un recuerdo. La vara del capataz Riggs bajando sobre la espalda de un muchacho chino que se había quedado dormido de pie. La cuadrilla entera mirando a otro lado. Él, James, agarrando la vara en el aire, recibiendo el puñetazo que le abrió el pómulo. 3 días después, Burke. «A la compañía no le gustan los héroes baratos», dijo entonces, con esa voz de cuero. El resto había sido correr y pelear, esconderse y aparecer en los lugares exactos para impedir un abuso y ganar con ello un titular de comadre. Salvaje. Cuando el sol se inclinó, Eleanor lo llamó hacia el establo. «Ven». Conoce a Sombra. El caballo tordo, oscuro como una nube cargada, los miró de perfil, un ojo grande encendido por la desconfianza. Tenía el pelo del cuello marcado por riendas duras, la piel del bozal con viejas rosaduras. James se acercó en diagonal, despacio, sin ofrecer la mano como un señuelo. Se detuvo a distancia de 2 cuerpos y dejó que el caballo igualara su respiración. «No lo nombres», dijo, apenas un hilo de voz. «Espera a que te dé permiso». Eleanor, apoyada en el poste, no intervino. Vio como James giraba medio hombro, le presentaba el costado, desviaba la mirada unos segundos, la volvía a traer. Vio como el caballo, tenso, bajaba 1 centímetro la cabeza. Olía el aire que salía de aquel hombre y decidía no huir, todavía. «Los hombres creen que doblar es domar», susurró James.
Un caballo sabe cuando lo quieren quebrar y cuando le piden trabajo. Tardó un rato en alargar la mano, no a la frente altiva, sino al cuello, un palmo atrás de la oreja. Sombra dejó escapar un soplo, casi un bufido cansado. Luego, muy despacio, aceptó la caricia. «Mañana le pones la cuerda larga y lo haces caminar contigo», dijo Eleanor sin aplausos. «Si te sigue, será tuyo mientras trabajes aquí. Los caballos no son de nadie», contestó James con una sombra de gratitud que se parecía a la sonrisa. «Solo se prestan». «Yo también», dijo ella, y se marchó a revisar la bomba del pozo. La tarde trajo un descanso corto y la aparición del viento del oeste, que siempre traía noticias. James siguió la rutina que le mostraron: guardar herramientas, recoger el lazo, dejar la pala apoyada, dar 3 vueltas más al granero para comprobar que las bisagras cerraban. En el porche, Eleanor entretenía los dedos con un trozo de alambre. Lo convertía en ganchos para colgar tazas. «No te he preguntado una cosa», dijo sin levantar la vista. «¿Sabes leer?» «Sé firmar, contar y moverme sin tropezar en un mapa», respondió. «Aprendí a descifrar órdenes y a ignorarlas. Aquí te hará falta leer nubes y cuentas». Eleanor le pasó una libreta de tapas gastadas. «Apunta tus horas y lo que hacemos con ellas. Cuando lleguemos a 55, clavamos un clavo en la puerta. No quiero discusión cuando llegue ese día». James hojeó la libreta. Papel barato, líneas torcidas. En la primera página, una letra firme había anotado: cerca norte, 20 postes. Acequia, 10 varas. Ración sal, 1 saco. Debajo, una fecha y una cruz. «¿La cruz?», preguntó. «El día que enterré a Samuel», respondió Lisa. «Me hice la costumbre de escribir para que el tiempo no me mienta». El perro se acomodó a los pies de James, tanteándolo con la nariz. Él le dejó olfatear la cadena del tobillo. Perico. Olió, aceptó y apoyó la cabeza un segundo. Dictamen canino. «Si te dejara la puerta del corral abierta esta noche, ¿te irías?», preguntó Eleanor sin dramatismo. «No, si me voy prefiero hacerlo con el trabajo hecho y la cuenta clara», dijo James. «Los hombres como Burke buscan deudas. Les gusta comprarlas baratas y cobrarlas caras». «Bien». Eleanor se levantó. «Entonces te propongo un trato». Entró en la casa y volvió con una sierra pequeña de las que muerden hierro con paciencia. Se agachó y colocó la hoja en la anilla del grillete. No era un teatro. Se vio en su manera de apoyar el hombro, en el golpe corto preciso. James no se movió. El metal protestó en chirridos breves. Tardó un buen rato. Al fin, la anilla cedió y cayó al polvo con un golpe sordo. «No está abierto del todo», explicó. «He debilitado la argolla. Si tiras fuerte saldrá. No necesito la llave para esto. Tú decides cuándo te lo quitas. Si lo haces porque tienes una razón, me la dirás. Si lo haces para huir sin avisar, sabrás que te quitaste algo más que hierro». James miró el aro a medio morir, pesándolo en la balanza del orgullo. Luego asintió una vez como quien acepta un lenguaje nuevo. «Entiendo. Te dejo una manta en el granero. Duermes con los caballos. Perico duerme junto a ti. Si te molesta el perro, te molesta el rancho. ¿Y si te molesta el rancho?». «No», terminó la frase. No hizo falta. La noche cayó con ruido de grillos. El cielo despejado no tuvo prisa. James, acostado sobre un montón de paja, oyó el susurro de Sombra moviendo el peso de una pata a otra, el golpe tenue de la cuerda en AE, el poste, el latido lento del molino como un corazón de madera al otro lado del patio. No durmió a la primera. Las noches en los campamentos de la vía venían a recordarlo, y con ellas voces de hombres que ya no estaban o que no deberían haber estado nunca donde estuvieron. A la mitad de la oscuridad, Perico ladró una vez seca, advertencia. James se incorporó en silencio. A través de una rendija del granero, vio la línea del horizonte partida por 2 sombras a caballo, quietas, demasiado quietas para ser viajeros perdidos. No era visita, era ojo. James sopesó el hierro debilitado de su tobillo, la cuerda colgada en la pared, el fantasma de la vieja costumbre de ir hacia la pelea. Luego, sin hacer ruido, volvió a tumbarse. Al perro le bastó ese gesto para entender. Se acomodó y cayó. Cuando el primer gris del amanecer filtró el techo, James ya estaba de pie. Salió al patio, echó agua al rostro, bebió con la calma del que empieza a medir su fuerza. Eleanor apareció en el porche con 2 tazas de café. «Se quedaron un rato en la colina», dijo, como si hubiera ido a saludarlos. «Ya se fueron. Volverán», respondió James. «Sí, y cuando vuelvan nos encontrarán trabajando».
Eso molesta más que cualquier grito. Le puso la taza en la mano y tras un sorbo le señaló con la barbilla el corral. Hoy pones a caminar a Sombra. 3 vueltas largas pegado a ti. Si te da la espalda, le das tiempo. Si te busca pelea, le das verdad. No dolor, verdad. A mediodía vamos al potrero norte. Necesito que midas conmigo la distancia entre el molino y la cerca. Quiero poner un bebedero nuevo. James dejó la taza en el poste, se ató la cuerda al cinturón y caminó hacia el tordo. No miró el grillete. No hizo falta. El hierro, flojo, ya no era cadena. Era promesa. Levantó la mano y Sombra, tras una vacilación, avanzó un paso. Fue el primer acuerdo. Eleanor los observó un momento. Luego le habló sin ceremonias. James, diga. Ayer te dije que te compré las horas. Se metió las manos en los bolsillos. Voy a decirlo mejor. Te compré una pelea. No quiero que la des conmigo ni con los míos. Quiero que la des a favor de este lugar. Si lo haces cuando toque quitarnos los hierros, yo seré la que te pida que te vayas, porque te habrás ganado el derecho de elegir. James inclinó apenas la cabeza. No encontró palabras mejores que las que ya tenía, así que eligió las más cortas. Hecho punto, Eleanor se dio media vuelta para ir a por las herramientas. Al pasar junto al porche, detuvo el paso un segundo. Miró la foto de Samuel, tocó la esquina del marco con el índice y dejó que el gesto fuera por un instante una despedida repetida. Luego volvió al patio. La mañana empezó de verdad cuando Sombra, después de 2 vueltas torpes, pegó el hocico al hombro de James. En el polvo, junto a sus huellas, el aro del grillete esperó. No pesaba menos, pero parecía otra cosa, como el rancho, como el hombre, como los días cuando se elige dónde ponerlos. El verano en Redstone había madurado hasta volverse cruel. El aire se ondulaba sobre la tierra y hasta los pájaros parecían arrastrar las alas con pereza. En el rancho Hayes, sin embargo, el calor se combatía con trabajo. James Callahan ya no llevaba el grillete. Un amanecer cualquiera, tras 2 semanas de cavar, clavar postes y arrancar raíces, lo arrancó con un golpe seco de martillo. El hierro se abrió como una concha rota y quedó tirado en el polvo. Eleanor no celebró ni aplaudió, simplemente dijo, ahora eres libre de verdad. Pero aquí el trabajo no se paga con cadenas, sino con confianza. James inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Desde entonces, sus días se llenaron de labores que no admitían distracción. Amansar a Sombra, que ya lo seguía con resoplidos, menos hostiles. Levantar un bebedero en el potrero norte. Reparar la rueda del molino. A las noches, mientras el viento traía polvo y estrellas, hablaba poco. Eleanor tampoco forzaba palabras. Se entendían en silencios y en la claridad de las tareas. Una tarde de domingo, mientras James arreglaba la puerta del granero, un jinete solitario apareció en el horizonte. El perro ladró y Eleanor salió al porche con el rifle apoyado en el brazo. El jinete se presentó con una voz cascada. Paz, señora Hayes. Soy predicador en el campamento del río. Vengo a pedir agua para mis mulas. El predicador, viejo y encorvado, agradeció el favor. Bebió y antes de marcharse lanzó una frase envenenada. Se comenta en el pueblo que guarda a un criminal. Dicen que la compañía lo quiere de vuelta. Y cuando la compañía quiere algo, lo toma. James, que había escuchado todo, no respondió. Pero por la noche, mientras partían pan y frijoles, rompió al fin el silencio. No soy el salvaje que ellos pintan. Y tampoco soy inocente como un niño. Eleanor levantó la vista del plato. Te escucho. James habló despacio como quien desentierra huesos. Trabajé para la compañía ferroviaria. Era capataz en los campamentos de la vía al este de Redstone. Mi cuadrilla estaba llena de inmigrantes. Irlandeses, chinos, mexicanos. Dormían en tiendas rotas, comían sobras, recibían golpes por caminar despacio. Yo intenté hacer valer lo justo, raciones completas, horas de descanso, trato humano. Burke, el mismo que quiso comprarme en la subasta, era el encargado de mantener el orden. Y su orden era el látigo. Hizo una pausa, apretó el puño sobre la mesa. Un día, golpeó a un muchacho. No tendría más de 15 años. Yo me interpuse. El chico escapó, pero a mí me pusieron precio de rebelde. Desde entonces me llaman forajido, ladrón de caballos, incendiario. Todo inventos para que nadie escuche mi versión. Eleanor sostuvo la mirada seria. ¿Y qué hiciste después? Huí, admitió James sin adornos. Y cuando tuve ocasión devolví golpes. Saqué caballos de los corrales de la compañía y los vendí a quien los necesitaba. Disparé a los guardias cuando me perseguían. No me arrepiento de haber defendido a los míos, pero sí de la furia que me fue quedando.
Esa furia me convirtió en el salvaje que ellos dicen que soy. El silencio se alargó. Afuera, el molino crujía bajo el viento. Eleanor al fin dejó la cuchara. La compañía tiene muchos aliados, James, y Burke no olvida. Vendrán a buscarte. Él asintió resignado. Lo sé, no quiero traerte problemas. Eleanor negó despacio. Los problemas ya estaban aquí antes de que llegaras. La compañía quiere mis tierras para que el tren cruce por el arroyo. Les estorbo igual que tú. 2 semanas después la amenaza tomó forma. Una cuadrilla de 5 hombres llegó al rancho al caer la tarde. Caballos nerviosos, armas a la vista, polvo aún caliente en las botas. Al frente, Burke. Su sonrisa era la misma de la subasta. Esa que enseñaba dientes sin alegría. Señora Hayes, dijo, quitándose el sombrero con fingida cortesía. Le dije que nos volveríamos a ver. Eleanor no se movió del porche. Tenía el rifle apoyado en el hombro. Y yo le dije que los caminos son de todos. Burke rió con suavidad. No he venido a discutir caminos. He venido por lo que es mío, señaló, con la barbilla a James, que había salido del granero con las manos vacías, pero el cuerpo tenso como un resorte. Callahan pertenece a la compañía. Tiene cuentas que pagar. No pertenece a nadie, contestó Eleanor fría. Trabaja aquí, y aquí se queda. Los pistoleros rieron, como chacales siguiendo a su líder. Burke chasqueó la lengua. Tiene valor, señora. Pero el valor no es barato. Si insiste en proteger a un criminal, terminará perdiendo más que un peón. Terminará perdiendo su rancho. James dio un paso adelante. Si me quieren, aquí estoy. Pero no toquen a la señora ni a sus tierras. Eleanor lo detuvo con un gesto. Su voz sonó firme. Este hombre me salvó el corral, el molino y el pan de cada día. Si para ustedes es un salvaje, para mí es un aliado. No se lo llevan. Burke la observó unos segundos, midiendo si aquella firmeza era fachada o acero verdadero. Luego sonrió otra vez. Por ahora. Con un ademán hizo girar a su caballo. Los otros lo siguieron levantando polvo. Antes de alejarse, Burke lanzó la amenaza como quien deja una trampa invisible. Cuando regrese traeré fuego. Esa noche en el rancho el aire estaba espeso. James no podía dormir. La sombra de Burke le rondaba como un buitre. Caminó hasta la cerca y se sentó bajo las estrellas. Eleanor lo encontró allí. ¿Sabes qué veo cuando te miro?, preguntó ella. James guardó silencio. Ellos ven, un salvaje. Yo veo a un hombre cansado de huir, pero que aún sabe defender lo que importa. Veo a alguien que no se deja quebrar. Él suspiró, como si las palabras hubieran removido piedras muy viejas. Me temo que quedará sangre en estas tierras. Eleanor se sentó a su lado sin perder la calma. En el oeste siempre la hay. La cuestión es si esa sangre se derrama en vano o si se derrama por algo que valga la pena. Callahan la miró. El brillo de las estrellas se reflejó en sus ojos cansados. ¿Y tú crees que yo valgo la pena? No lo creo. Lo sé, respondió. Ella. El viento sopló más fuerte, doblando los matorrales. En la distancia un coyote aulló, y James entendió que la batalla aún no había comenzado, pero que ya no la pelearía solo. El rancho despertó aquel amanecer con un silencio extraño, como si hasta los grillos hubieran hecho pacto de callar. El perro perico se movía inquieto, y Sombra, en el corral, golpeaba el suelo con la pata como si oliera tormenta. Eleanor. Hayes abrió la puerta del porche con el rifle al hombro y vio el horizonte teñido de un rojo temprano que no presagiaba buen día. James Callahan ya estaba en pie. Había dormido poco. Se había pasado la noche afilando un cuchillo viejo y revisando las bisagras de las puertas. Cuando Eleanor lo encontró, estaba atando la cuerda de un bebedero nuevo. Hoy vendrán, dijo sin girarse. Ella no lo contradijo. Sí, lo sé. Había en su tono una mezcla de aceptación y firmeza que Callahan reconocía. El temple de quienes no esperan milagros, pero se preparan para resistir. No tardaron. A media mañana una nube de polvo se levantó en el camino del sur. Eran 6 jinetes, esta vez con Burke al frente. Venían sin disimulo, rifles al aire, gargantas vociferando insultos, espuelas brillando como colmillos. Cuando se detuvieron frente al rancho, el sol estaba alto y hacía chisporrotear el metal de las armas. «Hayes», gritó Burke, con voz que retumbó en los tablones. «Te advertí que volvería». Eleanor salió al porche. Su figura parecía pequeña frente a la cuadrilla, pero sus ojos, oscuros y firmes, obligaban a los hombres a callar. «Y yo te advertí que aquí no se llevan nada que no les pertenezca». Burke rió con ese tono de fiera segura de su presa. «Ese salvaje es de la compañía.
y tus tierras tarde o temprano también lo serán. Hoy vamos a empezar con lo primero, y si te atraviesas también con lo segundo. James salió del granero con el rifle cargado. Se detuvo al lado de Eleanor, sin pedir permiso. Aquí me quedo, anunció. Aquí lucho. Burke lo miró con desdén. Callahan siempre, buscándote problemas. Podrías haberte entregado en paz, pero parece que quieres morir con estilo. No, replicó James con voz grave. Quiero vivir con dignidad. El silencio que siguió se rompió con el primer disparo. El tiroteo fue breve y feroz. Las balas silbaban entre los postes, astillaban la madera del porche, hacían saltar polvo de las paredes. Eleanor disparaba desde vecintones y, detrás de un barril de agua, precisa, calculando cada tiro. James, apoyado en el corral, cubría el flanco, obligando a los pistoleros a dividirse. El perro ladraba como si cada tiro le arrancara el alma, pero no se apartaba de la puerta de la casa. Uno de los hombres de Burke cayó del caballo, herido en la pierna, y rodó por la tierra. Otro retrocedió al sentir la bala de Eleanor pasar, rozándole el sombrero. Burke, mientras tanto, disparaba con calma, apuntando siempre hacia donde sabía que estaba Callahan. En un momento de tregua breve, James gritó: «No se trata de mí, Burke. Se trata de lo que hacen ustedes. Se trata de poder», replicó Burke, recargando su arma. «Y el poder siempre gana». Arremetió entonces hacia el corral, descargando 2 tiros que hicieron volar astillas de los postes. James se lanzó al suelo, rodó y disparó de vuelta. El caballo de Burke se encabritó, y el jefe de la cuadrilla cayó pesadamente al suelo. Los demás pistoleros dudaron. Sin su líder firme en la silla, la pelea perdió dirección. Eleanor aprovechó y disparó al aire, fuerte como una campanada. «Fuera de mis tierras», ordenó. «El próximo tiro no será al aire». Los hombres miraron a Burke, que se incorporaba, con dificultad, polvo en la cara y odio en los ojos. Maldijo, escupió sangre y montó de nuevo. «Esto no ha terminado, Callahan», escupió entre dientes. «Ni para ti, ni para esta mujer». Con un gesto brusco hizo que sus hombres se retiraran. El polvo los tragó mientras se alejaban al sur, dejando el rancho maltrecho pero aún en pie. El silencio tras la refriega fue pesado. James bajó el rifle, respirando con esfuerzo. Eleanor dejó el suyo en el porche, se apoyó en la baranda y cerró los ojos un momento. «Ganamos hoy», dijo él con voz ronca, «pero Burke volverá». «Sí», admitió ella, «pero ahora sabe que aquí no encontrará miedo, y eso es peor para él que cualquier bala». James la miró agotado, cubierto de polvo y sudor. «No entiendo por qué sigues arriesgándote por mí, Eleanor». Lo sostuvo con la mirada, firme, sin rodeos. «Porque yo no vi a un salvaje encadenado en esa subasta. Vi a un hombre digno, aunque perdido. Y porque un rancho, igual que una vida, no se defiende solo con cercas y rifles. También se defiende con la gente que uno decide salvar». James guardó silencio. Sintió que aquellas palabras, más que un consuelo, eran un lazo que lo unía a un lugar y a alguien por primera vez en años. El sol, que empezaba a descender, pintaba el rancho con luz de fuego. Había agujeros en las paredes, postes astillados, un corral a medio caer. Pero también había caballos en pie, un molino que seguía girando y 2 figuras que no habían doblado la frente. Callahan dejó el rifle en el suelo. «Me quedo, aunque tenga que enfrentarme a Burke todos los días. Me quedo porque aquí tengo algo que nunca tuve en ningún lado, un motivo». Eleanor sonrió apenas con la discreción de quien no necesita palabras grandes. Entonces empecemos mañana mismo a reparar lo que rompieron». El viento del desierto sopló, levantando polvo que se enroscó alrededor de ambos como una promesa. La guerra con Burke apenas comenzaba, pero en ese instante, bajo aquel cielo encendido, James Callahan ya no era un hombre marcado por cadenas. Era un hombre libre y había encontrado en el rancho Hayes un lugar que valía la pena salvar.